Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, un proyecto del Rey va Desnudo, este canal al que nada de lo humano le es ajeno y por lo tanto toca una enorme diversidad de temas y precisamente los invitamos a que sean parte de este canal viendo nuestros vídeos temáticos los miércoles, que son la base de este canal, donde hablamos de ciencia, de religión, de historia, de sociedad, todo desde el enfoque del pensamiento crítico, del pensamiento racional, esa cosa tan rara que tampoco se usan o tampoco se encuentran necesario usar últimamente, cuando sería necesario que todos lo usáramos. Los jueves a las 19 horas hacemos un streaming sobre los mismos temas, pero con la participación de todos ustedes, además de que aprovechamos para hablar de arte, de cine, de cine poco, pero bueno, algún día hablar. Sí hemos hablado algo de cine, pero muy poquito. Sobre todo hablamos de artes plásticas, hablamos de poesía, hablamos de música, porque creemos que sentimos y pensamos con una sola herramienta, que es nuestro sistema nervioso, y por lo tanto hay que sentir intensamente y pensar correctamente. Diariamente publicamos segmentos del streaming para quienes no lo ven completo, les interesa solamente algunos temas del streaming, y todos los días, o cada vez que si podemos todos los días, de lunes a sábado, de lunes a viernes, tenemos un video de estos, de Ahora Música, comentando música que ustedes probablemente no conocen y que yo creo que vale la pena conocer y que me gusta compartir, que es el tipo de música que escucho yo y que no está entre la música comercial. No es que sea mejor que la comercial, sí lo es, pero es feo decirlo. No es que sea mejor que la música comercial, decía yo, pero es una forma de enriquecer nuestros horizontes musicales, lo cual siempre está bien, porque mientras oyes más música, eres mejor persona, como si lees poesía o si ves arte, pues eres mejor persona. En la descripción pueden ustedes encontrar enlaces a PayPal y a Patreon para apoyar económicamente al canal, sobre todo porque Ahora Música en concreto no está monetizado, el resto del canal sí. Esto lo hacemos porque queremos y así no nos evitamos problemas de copyright. Y hay un enlace al vídeo original que vamos a ver hoy, precisamente para que ustedes puedan verlo sin mis interrupciones y mis comentarios, si deciden que no son tan interesantes como ustedes querían y yo deseaba también. Como en todos los canales, les sugiero que se suscriban, que le den me gusta a los vídeos que les gustan y que recomienden el canal a otras personas para poder compartir música, ideas, pensamiento, arte, todo lo que tratamos de compartir en El Rey va Desnudo y aquí específicamente en Ahora Música. Y ahora vamos a una banda muy peculiar, porque no es una banda, es de estas bandas flotantes. La esencia de la banda son Jack Conte y su esposa Natalie. Ellos hacen vídeos en YouTube, de eso están viviendo hace mucho tiempo, y llaman a distintos amigos, al que toca la guitarra, un baterista, un bajista o una bajista. Pues está con ellos no me acuerdo el nombre de ella, pues Ataide, el apellido, que es una bajista maravillosa, toca tanto el contrabajo como el bajo eléctrico, y llaman a gente para formar bandas flotantes, bandas momentáneas para hacer covers. Tienen música original y yo ya saben que prefiero la música original, pero se han dado a conocer fundamentalmente como una banda de covers magníficos, con la creatividad musical de Jack y la maravillosísima voz de Natalie, que además también es bajista. Contado todo esto, resulta que Jack un día decidió que no estaban saliendo adelante, no llegaban a fin de mes con esto de la publicidad en YouTube, y se le ocurrió, ¿qué tal que hacemos un lugar donde la gente pueda darle a sus artistas, a sus creadores de todo tipo, escritores de novelas o creadores de vídeos, que les pueda aportar mensualmente un par de euros, 5 euros, 10 euros, para mantenerlos? Y inventó Patreon. Un día para otro inventó Patreon y sigue siendo a día de hoy el presidente y director general de Patreon, Jack Conte, el señor de la barbita con el teclado que vamos a ver en este próximo video. El grupo se llama Pomplamoose, que no significa en realidad nada porque es una transliteración o una forma de decir, no me acuerdo cómo era en francés, pero algo parecido a Pomplamoose significa toronja o pomelo. Entonces el grupo se llama Pomelo, está bien. Y llaman gente, digo, a que participe, y lo hacen de una manera extraordinaria. A mí me gusta mucho la alegría. Obviamente, una banda que se reúne para hacer una canción y hacerla lo mejor posible, y que son amigos y que se llevan bien y que tienen esta pasión por la música, el resultado siempre es muy, muy jubiloso, y el resultado siempre es musicalmente muy correcto. Una cosa que defienden Jack y Natalie
es que estos son vídeos reales, es decir, tienen muchas cámaras andando y sí pueden hacer varias tomas de distintos momentos de las canciones, pero no hay nada que no haya estado en el vídeo, es decir, no hay una pista grabada a un lado o no hay unos violines que no fueron al estudio de grabación, que los grabaron a otro lado y los metieron en la pista. No es el caso. Entonces es una forma de, el vídeo es lo más fiel posible a la interpretación real que hicieron de la canción. En este caso, la canción es enormemente conocida, probablemente lo mejor de YouTube, que es, no de YouTube, sino de YouTube, que es increíble, que es I Still Haven't Found What I'm Looking For, que sí, efectivamente es uno de sus, creo que de sus mejores canciones, probablemente la más conocida, antes de la debacle del grupo, desde que regalaron aquel disco en Apple, YouTube no ha podido levantar cabeza, desafortunadamente, pero sigue habiendo hecho una parte importante de la historia de la música, con sobre todo el disco de The Joshua Tree. Pero para esto invitaron a una de las mejores voces de Escocia, una mujer que se dio a conocer con una canción hace muchos años y que tuvo éxito, fue de estos que decían un éxito de una sola vez. No, lo que pasa es que tuvo éxito esa vez, pero ha mantenido una carrera musical impresionante y tiene una voz que abre puertas. Es Katie Tunstall. Y se les ocurrió, ellos me parece que son, no me acuerdo si son canadienses o estadounidenses, creo que son estadounidenses en realidad, aunque Natalie canta en francés y canta jazz y canta chanson francesa maravillosamente bien, en un francés perfecto, y tienen un disco en francés que incluso estuvo nominado para un Grammy. Invitaron pues Natalie y Jack a Katie Tunstall y el resultado es absolutamente arrollador. Y es lo que quiero compartirlo. No creo tener más que decir que fíjense cómo canta esta mujer. Natalie canta maravillosamente bien, tiene una voz preciosa, pero Katie Tunstall es una gran música, todavía en este momento muy subvalorada, porque todo el mundo se acuerda de aquella canción que es esta, pero no de todo el trabajo que ha hecho después durante tantos años. Luego, liberados esos músicos de un éxito, resulta que tienen mayor capacidad de creación que cuando se ven constreñidos por estar produciendo, fabricando y creando un éxito tras otro. Estoy pensando en otros músicos a quienes les ha pasado esto, que parecen los hits de las maravillas de un solo éxito, pero que siguen creando y no se han retirado porque ya no tienen éxito, sino que al contrario han encontrado la libertad de hacer todo lo que quieren musicalmente sin estar constreñidos por la industria. Vamos a ver pues Still Haven't Found What I'm Looking For de U2 con Pomplamoose, su grupo de amigos flotantes, y la voz de Katie Tunstall. This is what a Natalie demo, this is how it goes. Ready? Hello, here is idea for I still haven't found what I'm looking for. Es la idea de Natalie de la línea de bajo para la canción, ¿no? Katie. Ese atrás de la mascarilla es Jack. Es desde la primera nota te ha atrapado, no puedes huir de Katie Tunstall. ¿Cómo era la primera nota? Pues así.
Natalie. I have crawled, I have scaled these city walls, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. No, I still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, felt the healing in the fingertips that burn like fire. This burning desire. And I have spoke with the tongue of angels. Enormemente contenida. Y allí todavía está a medio gas Katie Tunstall y a medio gas todo el grupo. Los arreglos que hacen estos sí generalmente no son covers de imitación, sino son genuinas versiones, que siempre son mejores. Tratar de copiar lo que hizo exactamente la banda, pues eso lo hacen las bandas tributo, lo hacen muy bien, qué bueno. Pero cuando alguien que no es una banda tributo hace un cover, lo mejor que puede hacer es tratar de apropiarse de la canción, como Joe Cocker hizo con With a Little Help from My Friends, como The Warning hizo con Enter Sandman, su segundo cover, el que hicieron para el Blacklist Album, como Jimi Hendrix lo hizo con All Along the Watchtower, con esas canciones que no crees que sean covers porque suenan totalmente originales. Y los arreglos de Jack siempre son, de Jack y Natalie por supuesto, son siempre enriquecedores en ese sentido, no imitan, no copian los originales. Wow, vamos. Oh! That's right! Give me 3 more clicks! KT
Katie Tunstall. Katie Tunstall! We made a behind-the-scenes video so you can see what it was like to collab with Katie Tunstall. It was awesome and so... Efectivamente, para cualquier músico colaborar con alguien del tamaño, de la capacidad, de la calidad de Katie Tunstall, pues es importantísimo. No tengo mucho que decir, la canción es magnífica, la canción es de lo mejor que hizo YouTube en su mejor momento. El arreglo me gusta mucho, me gusta mucho que el guitarrista no quiera hacer The Edge. A mí The Edge nunca me emocionó demasiado como guitarrista, van a perdonar. Y me gusta el entusiasmo de la banda, me gusta el entusiasmo de todos por la música que están haciendo y por estar con quien están haciéndose allí el selfie, que es con una leyenda de la música escocesa, Katie Tunstall. Pomplamoose es una banda con un enorme recorrido. Deben sacar un video a la semana probablemente. Hacen sus discos, hacen sus videos, hacen a veces videos que no son de este tipo, sino que son videos musicales al uso, y viven de la música y también no están, no tienen un Rolls Royce en la puerta o un Lamborghini o un McLaren, sino son gente que trabaja, algunos con mejor suerte que otros, pero son músicos que trabajan y eso siempre se les agradece y se les admira. Así que les recomiendo muchísimo a Pomplamoose. La voz de Natalie es muy dulce, muy cercana, muy cálida, y cuando canta en francés se transforma. A veces parece incluso una persona poco sensible o poco expresiva. Cuando canta en inglés se nota un poco quizás en este video, pero cuando canta en francés se transforma radicalmente y vamos a hacer algo de Natalie en francés, a ver si la próxima semana, para que vean ustedes el enorme cambio. Así que pues muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima vez que tenga algo más de música que compartir por aquí en Ahora Música. Los invitamos a todo lo demás que hace el Rey va Desnudo.